Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 21 de julio del 2024 y tenemos información muy importante de último minuto. La primera es que se está descubriendo que a Claudia Sheinbaum le mintieron. Finalmente lo que prometía Marcelo Ebrard el día de ayer quedó destruido y a pesar de que hubo efectivamente una confusión, de todos modos en realidad las cosas sí son como dicen que son. También vamos a hablar del Poder Judicial, porque el día de ayer un ministro salió a defender y justificar los monstruosos megasalarios que cobra, que es una obligación. Es increíble lo que está diciendo. Y vamos a hablar del AIF, porque han empezado a sacar una nueva fake news que es verdaderamente impresionante. Dicen que la IFA está a punto de colapsar. Vamos a arrancar, pues. Y es que el día de ayer Trump tuvo su primer meeting después del atentado en Michigan. Y la verdad es que ahí habló mucho de México, no siempre habla mucho de México, ahí sí habló. Y bueno, en un momento dado, cuando estaba Trump en su discurso, dijo que, y donde estuvo la confusión, de que estaba hablando de México y mencionó que era un personaje que solo tiene un IQ de 50. Todo el mundo pensaba que se estaba refiriendo a Marcelo Ebrard, pero realmente se refería a Joe Biden en este momento del discurso. Sin embargo, esto generó que desde México se activaran cosas que, por ejemplo, yo no había visto que se activaran con López Obrador. No es la primera vez que México, Trump se mete con México, pero aquí sí empezamos viendo de entrada a Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, responder sobre esto. Cuando te insultan en campaña, como acá acaba de hacer el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral, ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida, defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza. Sin embargo, ya le pusieron, ojo, una nota de comunidad del tweet. En realidad, el candidato Donald Trump hace alusión a la gestión del presidente Joe Biden en materia de política exterior. En ningún momento en el discurso se hace referencia al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Bueno, no es el secretario de Economía, futuro. Y no es Ebrard, es Ebrard. Bueno, ahí de todos modos le ponen esta notita. Después pasa algo que honestamente también me sorprendió. Claudia Sheinbaum sale. Lamenta el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país que nadie debe olvidar, es libre y soberano. Y bueno, le ponen la misma nota, finalmente. O sea, y la verdad es que les digo algo, es cierto. Trump no hace referencia en ese sentido a Marcelo Ebrard. Tanto así fue que el ex embajador de México en Estados Unidos con Trump, Christopher Landau, obviamente un republicano, todo el día de ayer, después de todo este rollo que aquí se viralizó, empezó a postear como que aclaraciones. Parece que voy a pasar toda la noche corrigiendo esta fake news. Sí, escucha el discurso, está en YouTube. Es totalmente obvio que cuando Trump se refiere a una persona de baja inteligencia, se está refiriendo a nuestro presidente actual en sus negociaciones con Rusia, China y Francia. Ya no está hablando de México ni de ningún mexicano. Tenemos demasiados retos verdaderos para estar creando desaires imaginarios. Y este mismo post lo puso en varios medios. Por ejemplo, aquí es un medio tabasqueño, Tabascoy, aquí está el Universal, aquí, aquí hay otro personaje, en fin, ¿no? Estuvo aclarando y aclarando. Muy interesante. O sea, al final mandaron a aclarar. De todos modos, en el discurso original tienen razón, que no se hacía referencia en ese momento a Marcelo Ebrard, pero yo que he escuchado varios discursos de Trump, en este momento que habla de esto, de la negociación del muro y de los soldados, que es la Guardia Nacional, la verdad es que nunca habla bien de Brad. O sea, habla bien siempre de López Obrador, pero siempre de Brad tiene, siempre tiene malas expresiones. Eso es importante. Por ejemplo, a esto vamos a ver un poco el discurso un poquito antes, en donde al final dice, aquí sí lo deja claro, que Brad se estaba burlando de Trump, que se reía en su cara. Ojo, es lo que está diciendo Trump porque estaban hablando sobre este tema de las tarifas y que después Trump le empezó a decir lo de los aranceles y fue cuando ya no se reía en su cara. Esto lo ha dicho varias veces, pero bueno, esto lo volvió a decir el día de ayer. Vamos a escuchar. And we did something very strong. We did something very strong with Mexico. But, you know, when I was building the wall, I said, you have to give us 28,000 soldiers.
and they laughed at me. I hate when people laugh at me. I hate it. I hate Y it. se rieron de mí, No, it's so disrespectful. ¿no? They laughed at me. We won't do that. Why would we do that? I said, because you have to. We're building the wall. People are flowing in through your country. We want 28,000. Yo creo que aquí la referencia no es a Obrador, o sea, es al que estaba negociando, que era Ebrard. Soldiers to protect us while we're building the wall. They said, no, no, no. And then they said, after I said, look, here's the story. If you don't do it, we're going to charge you a 25% tariff on every car that you send into America. And then it's going to 50% next month. Then it's going to 75%. And then it's going to 100%. And then I'll stop. And the gentleman representing the president. El caballero que representa al presidente es ese Ebrard. The president's a great guy. He's no longer president, but he's a great guy. He was a great guy, still is. But he said, I'd like to discuss this with the president. I said, 5 minutes, I got to go. I have something much more important to do. And he came back. He said, Mr. President, we would love to give you soldiers to protect your wall, free of charge, of course. That's how I got those great numbers on that beautiful, beautiful graph that we talk about. Aquí sí es la referencia a Marcelo Ebrard. Después vino lo de Biden, pero aquí sí. O sea, dijo algo Trump ahí, de que se rieron. Y quien se rió era Ebrard, el que se está riendo. Y esto lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho. Este pasaje lo ha comentado una y otra vez. Esa es la realidad. Y aquí es donde Ebrard, es curioso porque Ebrard se vendía. ¿Por qué es secretario de Economía? Porque él dice, bueno, es que yo renegocié el TEMEC. Sí, sí, fue parte fundamental. Pero la verdad es que Ebrard no es alguien que agrada a Trump. Incluso en todos estos coloquios, en todas estas formas de comentar el mismo evento, siempre deja a Ebrard como, y lo digo con todo respeto a Ebrard, como un idiota. O sea, siempre lo ve como alguien que, o sea, se burló y después le puso esto. Dijo, bueno, voy a ver con mi presidente. Oh, ¿sabe qué, señor presidente Trump? Le doy todos los soldados que quiera. Ah, tal vez te lo dije. O sea, siempre lo trata como un patiño. Ebrard, o sea, nunca lo trata con respeto. Entonces después, y aquí es donde vemos un poco la mentira. Claudia nombra a Ebrard porque supuestamente es el que reconoció el TEMEC con Trump. Pero Trump, honestamente, no le tiene respeto. Le tiene respeto a López Obrador, eso sí. Para nada se mete con él, en lo absoluto. Pero con Ebrard no. Y la verdad es por qué no le tienen, porque esa es una historia viejona. Porque Ebrard apoyó a Hillary Clinton en el 2016. En ese momento estaba exiliado en París y acabó apoyando a Hillary Clinton. Incluso, vean, este es un artículo del New Yorker del 2016, precisamente. El New York, allá en New York, como una exestrella política en México, terminó haciendo campaña por Hillary Clinton. Y aparece Ebrard y él narra incluso cómo él finalmente apoyaba a Super PACs de Hillary Clinton y allá al Partido Demócrata para que no ganara Trump, Y después de esto acabó siendo asesor de alguien en California. En fin, él agarró esta vía. Y bueno, gana Trump. Es canciller, es buen canciller, nadie lo niega. Pero creo que ahí es donde Trump nunca lo quiso realmente por al fin y al cabo ser un alfil de Hillary Clinton. Entonces ahora Ebrard, que se vende como buen secretario de Economía porque él renegocia con Trump, ahora nos damos cuenta pues que no es lo mejor. La verdad es que no. Incluso a partir del día de ayer pasó algo interesante. Es Rogelio Ramírez de la O el que parece va a negociar o renegociar el TEMEC. Es interesante. Aquí hubo un cambio ya. El secretario de Hacienda va a ser el renegociación de la Secretaría del TEMEC, porque Ebrard, pues, no lo veo. ¿Y qué empezó a decir Rogelio Ramírez de la O? Que China tiene un comercio injusto con México, precisamente lo mismo que dice Trump. Esto fue un muy interesante cambio que se está haciendo. Además hay otro problema, ojo con el dato, es el problema migratorio, porque acuérdense que Obrador ha insistido mucho en que Estados Unidos debe de aportar dinero a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, para evitar que finalmente haya migración en los programas sociales.
Y esto lo ha dicho, insistido, no han aceptado mucho los Estados Unidos, pero Trump hace referencia ya a eso por primera vez. Y dice que él no va a dar esos 2.000 millones de dólares, dice, no los va a dar, que incluso al contrario, México los debe de dar. Y esto es interesante porque aquí también estamos redefiniendo el tema migratorio. En esto, eso nunca le había dicho Trump. To allow foreign countries like Mexico, you know, we think of them as friendly, but they haven't been too friendly lately. How about where they asked Biden to meet, just to meet? They want $2 billion to meet. They wouldn't ask that. See, they wouldn't even ask me that because I'd say, I will put 100% tariffs on everything you send into a country if you even think about asking. They want $2 billion to meet. In other words, we won't meet with you unless you pay us $2 billion. And this is every single year. They want $2 billion. No, it works the opposite of that, the exact opposite. But you know, when you see... Y aquí está hablando de los programas sociales, ¿no? O sea, Trump es medio siempre confuso en lo que dice, pero sí es de los programas sociales. Pero bueno, aquí es donde ya vemos un cambio en donde va a ser Rogelio Ramírez de la O el que va a liderar la negociación con Trump. Porque con Ebrard no hay respeto. Todavía, la verdad es que Trump no ha hablado en absoluto de Claudia Sheinbaum. El problema de que tiene Sheinbaum es que ella es judía, sí, pero no es practicante. O sea, no es como los judíos estadounidenses, sin nada que ver con temas de Israel. Es un poco como los católicos mexicanos, ¿no? Somos católicos, pero pues nada más como por parte de la cultura, pero muy pocos practicantes, cuando menos que yo conozco. Es un poco el tema de Sheinbaum, pero a nivel internacional, en Estados Unidos en particular, sí le ponen esta etiqueta, y esto significa que la ponen en el cajón de los judíos tipo multimillonarios allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también va a afectar. Eso tiene que también Claudia Sheinbaum tenerlo claro, de que esta parte de esta etiqueta, sí le dicen mucho allá. Es que la presidenta primera mujer y judía en México. Bueno, ¿qué tiene que ver? Aquí no nos importa, pero allá sí lo toman en cuenta. Bueno, vamos a otro tema. El día de ayer, fíjense que salieron los ministros a justificar sus mega sueldos. Ayer Luis María Aguilar, increíble, saca una teoría, saca que la ONU les casi está pidiendo, exigiendo que por derechos humanos ellos tienen que cobrar megasueldos, y la justificación es de risa. No es broma, vamos a escuchar. México en 1985, ante la ONU, se comprometió a hacer unos que se llaman principios de independencia de la judicatura. Y dentro de estos principios dijo, la ONU dijo, los jueces deben tener seguridad económica con base en una remuneración adecuada, irrenunciable y que no se pueda reducir. También deben tener estabilidad y seguridad en su cargo. ¿Por qué? Porque si no tienen estas condiciones, se pueden favorecer la corrupción o el que se les quite cuando no sea conveniente para el gobierno. No deben tener malos sueldos, no se dice que tengan privilegios, desde luego, pero algo que los aleje de la corrupción. Y estos son principios que estableció México en Naciones Unidas en 1985. También debe haber condiciones de seguridad económica para su retiro, para que puedan tener la seguridad de que al terminar el tiempo para el que fueron nombrados, tengan una condición de vida digna, y que a pesar de que hayan dado toda su vida como la dan los jueces y los magistrados federales, puedan disfrutar de una jubilación digna, sin apuros económicos. Insisto, no se trata de privilegios ni de sueldos excesivos, sino de condiciones dignos que les permitan vivir en una honestidad suficiente. Yo creo que todos estos principios que además México se comprometió ante la ONU, es importante que ahora se tomen en cuenta a la hora de reformar lo que están queriendo reformar. El Congreso
tiene que cuidar además algo que se ha discutido, que es el que se haga una evaluación de las consecuencias jurídicas e internacionales que puede haber una reforma de esta naturaleza. Es increíble. Es increíble. La justificación para dar sueldos de más de 600,000 pesos mensuales es porque si das menos sueldos, los ministros se corrompen. Y entonces, bueno, no los puedes culpar. O sea, bueno, si pagas menos de 600,000 pesos mensuales, tienen libertad para corromperse. Necesitan corromperse. ¿Qué? Y la honestidad y finalmente el sentido de justicia. Sí, claro que hay que pagarle un sueldo decoroso. Es obvio y evidente, como a todos los trabajadores, no solo del Poder Judicial, no solo el Poder Ejecutivo ni Legislativo, también a todos los trabajadores de las empresas privadas, obvio y evidente. Nadie niega esto. Claro que tienen que pagar sueldos buenos, dignos. Es lo que también se pelea. Que bueno, al final estos mismos jueces que piden 600,000 pesos mensuales, ¿no? Siempre fallaron en contra a favor de las empresas para que dieran sueldos de miseria a sus empleados. Pero que diga que es que la ONU lo está pidiendo un requisito fundamental, porque si no se corrompen, es una risa. Y les digo algo, es cierto que dicen eso. Yo me acuerdo cuando estudié en el ITAM, en economía, estudié una teoría, en serio, en donde también decían lo mismo. Y era, por ejemplo, pero en ese momento era un artículo, un paper. Era para los dirigentes de los bancos centrales, como el Banco de México, que habían que pagarle sueldos altos, porque si no se le pagaban sueldos suficientemente altos a los directores de bancos centrales, ellos tenían el incentivo de hacer modificaciones a las tasas de interés y toda la cosa para que ganaran su dinero. Yo siempre me quedé pensando, ¿cómo está eso? O sea, mejor en lugar de ver eso, mejor pone a una persona honesta, ¿no? Pero no, tienen que ganar súper bien, porque si no se corrompían. No, mejor no los ponemos. La verdad es que hay mucha gente dispuesta a trabajar buenos jueces porque tienen sentido de justicia, tienen también ganas de apoyar y obviamente fallar y no tiene que ver nada el sueldo. Sí, hay sueldos decorosos, nadie dice que no, pero esto es verdaderamente de risa. También empezaron a salir otros personajes, como este señor Macario Schettino, que era asesor de Xochitl Gálvez, en donde él dice que porque está la presión a los magistrados, que tienen que a fuerzas violar la Constitución y la ley y no dar las mayorías calificadas a Morena, a pesar que la tengan. Vamos a escuchar. Yo creo que deberían aplicar, así como está el espíritu constitucional, darle 8 puntos a Morena y aliados para un total de 63% de la Cámara. Se quedarían cortos, les faltarían 15, 20 diputados para tener mayoría calificada, y vamos a ver si el señor Alito se los vende, ¿no? Que puede ocurrir, y de cualquier manera destruyen al Poder Judicial. Puede ser, pero si yo fuese magistrado del tribunal, yo haría hasta lo imposible por sostener al Poder Judicial. Y que si lo destruyen los demás, pues que sean los demás, y ya vemos qué ocurre en esas circunstancias. Yo creo que deberían aplicar, así como está el espíritu constitucional, darle 8 puntos a Morena. Pues sí, digo, eso no debería, ¿no? O sea, es donde el deseo de ellos de que no deberían de darle, o sea, realmente es un golpe de Estado, imagínense, ¿no? Está la Constitución, está la ley, está la jurisprudencia, todo está, ¿no? Muy claro, y no darle es realmente un golpe de Estado, ¿no? Es verdaderamente, porque estamos hablando ya de cuestiones de poder, incluso debería, en aquel momento creo que el Ejecutivo debería declarar al Poder Judicial en rebeldía, y bueno, pues meter al ejército, si de eso se trata, se declara el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que son los que declaran al Poder Judicial en rebeldía, meten al ejército, arrestan a todos, se nombra finalmente un Poder Judicial provisional, y bueno, finalmente se dice, porque sí, esto es un golpe de Estado, esa es la realidad. Lenia Batres saca otro video muy interesante donde revela cómo están desinformando a los trabajadores sobre que si se aprueba el plan C, se quedan ellos sin prestaciones. Ella dice, no, eso es totalmente falso. Vamos a escuchar. Ahí está, ¿no? Ese es un trabajador que incluso tiene una camiseta. El Poder Judicial trabaja para defender tus derechos.
Hoy nos toca defendernos para defenderte, algo así. Desde que señala que se pretende sin embargo, no se establece, o sea, ya que en el párrafo segundo, en ese contexto, que señalamos que ya comienzan los fondos y demás, sin embargo, las condiciones que me de que hay prestaciones que van a estar establecidas, las prestaciones tienen que ser garantizadas por presupuesto. Bueno, no se entiende muy bien, ahí Elena Abate está señalando que no tienen que ver las prestaciones, aunque ya Obrador ha sonado la alarma de que lo que quiere hacer ahorita el Poder Judicial, los ministros, es antes de octubre, quieren saquear todos los fideicomisos. Ojo con el dato, ¿no? Antes de octubre quieren sacar todos los fideicomisos que van a desaparecer. Bueno, en otro tema, vean esta nota, es increíble. El AIFA, que ya estaría a punto de llegar a su saturación operativa. ¿What? A ver, no entiendo esta nota. Según esto de la AIFA, no llega nadie. En el AIFA no llega ni la señora de las ayudas. Javier Lozano saca un video en donde se ven totalmente vacío. Ahora nos dice el Universal y expertos que ya está llegando a su punto de saturación operativa. ¿Qué? ¿Pero? A poco más de 2 años de haber sido inaugurado, el AIFA está cerca de saturarse, llegando al límite de su capacidad de 6 millones de pasajeros en las condiciones actuales de infraestructura. En el primer semestre de 2024, este aeropuerto recibió a 2.700.000 pasajeros, y de continuar esta tendencia, probablemente va a aumentar, recibiría entre 5.4 y 6 millones al terminar el año. Y según el exdirector del aeropuerto de la Ciudad de México, no de la AIFA, ¿no? Quede claro, no soporta más de 6 millones de pasajeros en las condiciones actuales, y que ya se va a saturar. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Saben cuánto? El AIFA está construida en 2 etapas. Ahorita se construye la mitad de la AIFA y al 2050 se construirá la otra mitad de la AIFA. Digo, para que quede claro. La primera mitad de la AIFA está diseñada para atender a 20 millones de pasajeros anuales. ¿Ok? 20 millones de pasajeros anuales y movilizar hasta 350,000 toneladas de carga. Esta es lo actual, la capacidad actual. Y una vez que se construya la otra parte, estaría en la capacidad de recibir 80 millones de pasajeros anuales, construida la otra mitad. Yo supongo que van a arrancar su construcción, pues después del sexenio de Claudia Sheinbaum. En este no lo veo, no es necesario. Pero sí después de Claudia Sheinbaum, no. Y ya con eso sería la capacidad total. Ahora nos dicen que con 6 millones ya se va a saturar. Pues, no puede ser. Increíble las mentiras. Pero esta mentira es verdaderamente insólita. Porque antes nos decían que estaba vacío y siguen diciendo que está vacío. Ahora nos dicen que está saturado. Pues pónganse de acuerdo. Es increíble. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.